Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Historia, Libros y Banderas. Nuestro invitado de hoy es el politólogo Juan Pablo Luna, doctor por la Universidad de North Carolina, a Chapel Hill, y que es profesor titular en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Escuela de Gobierno. Juan Pablo ha escrito numerosos artículos, los llamados papers, y libros de su especialidad, y específicamente en esta ocasión lo hemos invitado para conversar sobre este excelente libro aparecido ahora en octubre de 2024, Democracia Muerta, en forma de preguntas, Chile, América Latina y un modelo estallado, publicado por Ariel. Agradecemos a Planeta por habernos hecho llegar el libro. Primero que todo, Juan Pablo, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación. Juan Pablo, antes de entrar en los temas, tú eres uruguayo, cuéntanos cómo llegaste a Chile, qué te trajo por estos lares, porque te asentaste y has hecho una muy interesante carrera en el país. Mira, yo estudié en Estados Unidos, hice el doctorado allá, me fui de Uruguay a Estados Unidos, y luego cuando llegó el momento de hacer mi tesis, estudié comparativamente los casos de Chile y Uruguay. Por lo tanto vine a Chile 2000, 2001, 2002 y en ese momento se dio la casualidad o la circunstancia de que la Católica había empezado a hacer, particularmente en el Instituto de Ciencia Política, concursos internacionales abiertos para cargos de profesor. Y cuando llegó el momento, digamos, de terminar el doctorado, tanto mi pareja como yo no queríamos quedarnos en Estados Unidos, estábamos con ganas de volver a la región. Era muy difícil volver a Uruguay. Uruguay estaba saliendo de la crisis que fue la misma que la Argentina, digamos, del 2001, 2002. Había muy poco cargo disponible, había mucha gente esperando los cargos que había. Y se dio la circunstancia que la Católica abrió un concurso en política comparada y ahí caí. Yo conocía el país, nos gustaba, nos permitía estar cerca también de Uruguay. Y bueno, ahora llevo casi 20 años en Chile. Un par de décadas, sí, pues. Oye, ¿qué te llevó a escribir este libro, Democracia Muerta? Se pregunta Juan Pablo Luna. Tú haces una especie de confesión, advertencia al comienzo, de que este no es un paper al uso de investigación, de esos que exigen la universidad. Pero yo al menos que te he seguido bastante, encuentro que es un libro muy, muy completo, que logra mirar a Latinoamérica en su conjunto, enfatizando ciertos problemas, y me parece una buena decisión que haya hecho el libro. Bueno, muchas gracias. No, mira, yo los libros anteriores que había sacado de difusión eran libros escritos en base a columnas. Yo lo cuento ahí en la introducción. Yo escribo mucho paper, he escrito libros de texto sobre América Latina para enseñar en Estados Unidos. He escrito libros académicos, pero siempre me ha pasado, digamos, desde que salí a escribir más públicamente, esto debe haber sido 2015, 2016, que por un lado me da más satisfacción escribir este tipo de texto, satisfacción personal, satisfacción también profesional. O sea, son libros que circulan más, que se leen más, y que yo disfruto más escribir, ¿no? Eso por un lado, ¿no? El tipo de libro. Y por otro lado, me parece que estamos en un momento clave, digamos, para pensar la crisis de la democracia, no solo en Chile, sino en América Latina y en el mundo, ¿no? Y sentía que en Chile estábamos medio atrapados y seguimos medio atrapados en una discusión muy local, muy centrada en eventos locales, ¿no? Muy llevada de... yo no le quiero llamar polarización porque no creo que sea eso, digamos, pero sí de un debate más bien... yo creo que poco profundo, digamos, más bien superficial, entre gente que se echa la culpa una a la otra, digamos, de lo que le pasa al país. Y sentía que hacía falta salir un poco, digamos, de la contingencia.
me tenía muy cansado la contingencia. Yo hace 2 años que dejé de escribir columnas, en parte porque... Escribía en CIPER académico. Yo escribía en CIPER, después empecé a escribir en tercera dosis también. Ya te digo, los libros anteriores son colecciones de columnas. Y llegó un momento en el que sentí, pucha, estoy repitiendo lo mismo que repito siempre. No tengo nada nuevo para decir, digamos, de esta política más contingente, ¿no? Siento que estamos como entrampados en un loop eterno, en un día de la marmota, digamos, en el cual con distintos personajes, con distintas anécdotas, se repite más o menos la misma estructura. Entonces, la gente de Planeta y me invitó a escribir este libro. Y dije, bueno, hagamos un libro, digamos, pensando Chile en perspectiva latinoamericana y en perspectiva global. Perfecto. Y antes de entrar en algunos temas específicos, te quería preguntar por el título, que lo encuentro bastante desafiante, agresivo: Democracia muerta. Es verdad que está planteado en tono de pregunta, pero uno no pregunta leceras, pregunta cosas que tengan algún sentido. Sí, tiene dos bajadas el título. Una más local, más contingente, y que tiene que ver con un poco hacerse bullying a uno mismo, que es, yo fui en alguna medida vinculado al escándalo de Democracia Viva, y el título juega con eso. Hay un poco de morbo ahí, el título y en el libro explico un poco cuál fue mi rol, que prácticamente no fue un rol, digamos, en la fundación. Pero la bajada más seria del título tiene que ver con, de alguna forma, una respuesta a, por un lado, el libro de Levitsky Ziblatt, de cómo mueren las democracias, donde está implícito que las democracias están muriendo. Y parte de lo que yo quería discutir y poner sobre el tapete era, tal vez nos estamos apurando demasiado en decretar la muerte de la democracia, ¿no? Me parece que lo que tenemos más bien, salvo en algunos casos específicos, donde la democracia de hecho, por ejemplo, digamos, vía el surgimiento de un liderazgo populista que eventualmente empuja un proceso de autocratización, digamos, de concentración del poder. En muchos otros casos, la democracia no muere, sino que pervive, sobrevive en un estado más bien de crisis permanente, ¿no? Entonces, la bajada seria del título tiene que ver con decir, tal vez estemos muy preocupados y muy obsesionados con la muerte de la democracia. Las democracias no están muriendo a las tasas que pensamos que mueren, pero tampoco son democracias de alta calidad, ni son las democracias que esperábamos al momento de las transiciones, ¿no? Son democracias que tienen problemas serios de legitimidad, en las cuales alternan liderazgos que ganan elecciones pero no logran gobernar, ¿no? Y el libro parte de ese diagnóstico y trata de entender por qué no sucede eso, por qué estamos ahí, ¿no? Ahora, eso que no sean las democracias que esperábamos en las transiciones, cuando tú dices las democracias no están muriendo, como pasó entre el 64 y el 73, por ejemplo, 73 en Uruguay y en Chile. Después se produce la democratización y es verdad que las esperanzas miradas históricamente son excesivas. O sea, es como que la democracia va a ser la felicidad, el trabajo, la libertad y una serie de cosas que ningún sistema te garantiza. Entonces, la democracia es más mediocre, las expectativas son demasiado altas. ¿Dónde puede haber un rollo ahí? Yo creo que justamente veníamos de un pasado autoritario muy duro, ¿no? Y yo en algún momento cito ahí a Raúl Alfonsín en el momento en que asume su discurso de asunción presidencial, que es un discurso muy, muy fuerte, que marca, digamos, a una generación, por lo menos en el Río de la Plata, en el cual él dice, con la democracia no solo se vota, sino que se come, se cura, ¿no? Hay una serie de derechos de ciudadanía amplios, digamos, que venían en conjunto con la promesa democrática.
Y lo que ha pasado en estos 40 años es que, por un lado, las democracias han durado más que nunca en la región, ¿no? Si uno mira la región en términos históricos, desde la independencia no ha habido una época democrática como la que hemos vivido. Pero al mismo tiempo han pasado, digamos, la democracia no ha logrado hacer el delivery de esas otras cosas que se esperaban, y eso era razonable que no sucediera, pero estaba la expectativa. Han ocurrido, digamos, en todas estas democracias procesos de o una sucesión de escándalos de corrupción. Son democracias violentas, ¿no? O sea, a mí un ejemplo que siempre me parece interesante como de poner sobre la mesa es, nosotros en el momento de la transición no esperábamos, o no, tal vez de nuevo, ilusoriamente, digamos, ¿sí? Había una disociación fuerte entre un periodo violento, de violencia política, de violencia de Estado, ¿sí? Y una democracia que se suponía de alguna forma no era compatible, digamos, con niveles de violencia como los que uno ve hoy en América Latina. Para darte un ejemplo, digamos, México se democratiza en el 2000, ¿sí? Y hoy México tiene más de 100.000 desaparecidos reconocidos por el Estado, ¿no? O sea, son muchos más. Son muchos más, se supone que son casi 200.000. Entre ellos, mujeres jóvenes, adolescentes, periodistas, ¿no? Candidatos. En cada elección mexicana se matan unos 200 candidatos, ¿no? De acuerdo al registro hay distintas estimaciones. Bueno, son democracias, uno elige, digamos, a sus gobernantes, ¿sí? Pero en un contexto de violencia que uno pensaba que se suprimía con la llegada de la democracia. Entonces, si uno mira cómo esto es, digamos, procesado por la ciudadanía a nivel regional, lo que hay cada vez más es, si uno mira las encuestas de opinión, la gente sigue prefiriendo todavía en términos ideales a la democracia, ¿no? Hay una adhesión normativa a la democracia, pero la satisfacción con cómo funciona la democracia ha venido cayendo cada vez más. Y Chile es el país en la última medición que tiene la brecha más grande entre la legitimidad de la democracia como régimen, como idea, como ideal normativo, y la satisfacción que la gente tiene con cómo funciona. Con la propia democracia. Hay una siendo uno de los mejores países de la región, ¿no? Sí. En términos como socioeconómicos, de violencia, etcétera. Hay una decisión que tú tomaste expresamente de trabajar a América Latina y no quedarte en Chile o en Chile y Uruguay. Para el lector, yo como lector no especialista, pero sí interesado, encuentro que es una buena decisión, pues me permite a mí aprender mucho. ¿Cuál es la razón, así que podríamos decir, académica o pedagógica para hacerlo de esa manera y no decir, ya me voy a concentrar en tal lugar? Hay un par de razones. Por un lado, yo empecé a pensar en esta idea de que después del estallido chileno, ¿sí? Se empezó a instalar esta idea de que Chile había vuelto a América Latina, ¿no? Chile era el oasis, estaba a punto, digamos, de converger con Portugal, ¿no? Ese era un poco el imaginario que teníamos instalado, el relato que teníamos instalado. Y luego el estallido más pandemia, ¿no? O sea, con los problemas de seguridad, con el problema de estancamiento económico, con las precariedades institucionales que empiezan a emerger, se empieza a instalar esta idea de que Chile ha vuelto a América Latina, ¿no? Yo dije, bueno, si eso es así, digamos, tiene sentido entender qué es América Latina, cómo funciona hoy América Latina, para entender un poquito mejor qué es Chile. Lo otro es, yo acababa junto con un colega, con Gerardo Muck, de terminar un libro en el cual trabajé 4 o 5 años, que era un manual sobre política latinoamericana, que salió solo publicado en inglés, que me permitió leer muy ampliamente sobre la región, ¿no? Me permitió, digamos, escribir cosas que nunca salieron publicadas en el manual, pero que en un momento iban a ser parte del manual y sobre todo
entender la región como región, ¿no? Y enterarme para escribir ese libro de cosas que me parecían interesantes de poner en este libro como contexto para leer el escenario emergente chileno, ¿no? Y nada, traté de recuperar historias que fueran por un lado divertidas para el lector, que no fueran muy aburridas. El libro está escrito como en un formato como de cápsulas o de viñetas. Mi idea era, pucha, capaz que esto es un libro que se puede leer un ratito antes de dormir. Se puede ir leyendo salpicado alguna cosa sobre Paraguay, sobre Perú, sobre México, sobre Colombia. Y esa fue un poco la idea, ¿no? O sea, y de nuevo, tratar de forzar al lector a que probablemente el lector de este libro esté muy metido en la discusión chilena y en el debate cotidiano. Es decir, bueno, ¿qué es chileno de la crisis? ¿Qué es latinoamericano? Y eventualmente, ¿qué es global? Hay un último capítulo que también trabaja algunos casos de África, de Europa del Este, de Europa y del capitalismo avanzado, tratando de calibrar, ¿no? qué es lo chileno, qué es lo latinoamericano, qué es lo global, ¿no? de esto que estamos sufriendo de alguna manera en términos políticos e institucionales. Perfecto. Juan Pablo, vamos a hacer un pequeño alto y seguimos conversando sobre democracia muerta, Chile, América Latina y un modelo estallado. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de deportes en agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Volvemos conversando con Juan Pablo Luna, politólogo de la Universidad Católica, democracia muerta. Quiero partir con un tema, ya entrando derechamente al libro, que es como bastante entre triste y dramático. Tú hablas de las sociedades rotas por el narcotráfico, por la segregación. Hay unos ejemplos que pones de que uno a 5 minutos, 10 minutos, a pocos kilómetros, parece estar en Europa, parece estar en Centroamérica. Cómo se ha vuelto o no se ha superado la pobreza en grandes sectores de la población. ¿Cómo ves esto de las sociedades rotas? Porque me pareció además particularmente interesante que lo digas antes de hablar del Estado, hablas de la sociedad. Sí, yo creo que parte, digamos, del argumento grande que quiero hacer en el libro es que los problemas de la política, los problemas, digamos, del sistema político, no vienen del sistema político necesariamente, ¿sí? Se ven, ahí están los síntomas, ahí están los emergentes, pero en realidad hay mucho que tiene que ver con la sociología y la sociología política de nuestras sociedades, con los problemas del Estado, con los problemas del modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, y a mí me parece bien empezar con la sociedad, me parece que es como... y un poco lo que trato de mostrar es, de alguna forma, cómo estas sociedades que ya eran sociedades altamente fragmentadas, segregadas, ¿sí? Se rompen de tal manera, ¿sí? Y se quiebran de tal manera, y
a través de múltiples líneas de falla, ¿no? ¿Sí? Que terminan haciendo que es muy difícil, que sea muy difícil para la política mediar y articular y vertebrar intereses en estas sociedades, ¿no? Y ahí hago énfasis, por un lado, en la segregación geográfica, residencial. Por otro lado, algo a lo cual le dedico mucho espacio en ese primer capítulo es al quiebre de la promesa educativa, ¿no? Y esto tiene que ver con este modelo roto, ¿no? Con este modelo de desarrollo impugnado. Durante mucho tiempo nosotros, como hacedores de política pública, como gente que le interesa, digamos, lo público, veíamos en la educación, ¿no? Una de las palancas fundamentales para que la región lograra el desarrollo, ¿no? O sea, la apuesta fuerte de las últimas décadas fue mejoremos la educación, mejoremos el capital humano, mejoremos la alimentación en las escuelas pobres, mejoremos la salud, y eso va a permitir que las nuevas generaciones de latinoamericanos eventualmente logren insertarse mejor en un mercado laboral más demandante, logren eventualmente la movilidad social, que eso genere en términos colectivos mejoras en la productividad, que a los países les permita crecer en función de una estrategia más sostenible de desarrollo. Y parte de lo que yo trato de mostrar es esa promesa está rota, ¿no? Y está rota no solo para los jóvenes vulnerables que eventualmente ven en los mercados ilegales o ven en la música urbana o en el fútbol canales de movilidad social mucho más plausibles que la apuesta educativa. De la educación, ¿no? Sino también en sectores altos. Nosotros tenemos una investigación con un par de alumnos de antropología, Renata Boado y Nicolás Unwin, sobre lo que llamamos los narcozorrones, ¿sí? Que son cabros, hijos de la élite, de los mejores colegios de Santiago, que estudian hoy ingeniería comercial en las mejores universidades del país, y que están microtraficando droga, ¿sí? Porque ven ahí una vía rápida y una vía más plausible que cualquier otra para satisfacer sus necesidades de consumo, para hacer un ahorro primario para una empresa legal eventualmente cuando terminen la carrera. Entonces, yo creo que desde la política, desde el Estado, desde la política pública, nosotros hacemos apuestas, como la apuesta a la educación, ¿sí? Que no tienen base social, que se han quedado sin base social, ¿no? Y luego, lo otro que me parece importante ahí es mostrar cómo a nivel social las distintas variables que te generaban orden y legitimidad, ¿no? Uno puede pensar en el mundo del trabajo, puede pensar en la familia, puede pensar en una idea de futuro deseable, ¿no? La vivienda propia, ¿no? O sea, nuestros jóvenes hoy está más difícil. No ven un horizonte cercano de acceder a la vivienda. Y todo eso, digamos, va quebrándote por un lado horizonte de futuro, ¿no? Proyecto de futuro, ¿no? En muchas de nuestras sociedades, y esto empezó a pasar en Chile en los últimos años, a mí era una de las cosas que me llamaba mucho la atención de Chile, ¿no? Nuestros jóvenes hoy se plantean mucho más frecuentemente migrar fuera del país, ¿no? Yo vengo de una sociedad que exporta más migrantes que casi ninguna otra en América Latina. Para mí es muy natural que la gente se vaya del país, ¿sí? Y algo que me atraía de Chile es que los jóvenes me decían que se querían quedar acá, ¿no? Y desde hace unos años esos jóvenes se quieren ir. Eso va a cambiar. Y cada vez más, ¿no? Entonces, eso te habla, digamos, de una sociedad que se quedó sin futuro, ¿no? Entonces, la idea de ese primer capítulo es, bueno, pongamos esto sobre la mesa y díganme cómo hace la política para hacer sentido, para generar legitimidad, para representar a una sociedad con estas características. Ahora, hay una crisis adicional que tú mencionas a continuación, que es del modelo de desarrollo. Y la pregunta que yo me hago es,
¿cómo se puede hacer dentro de las grietas sociales que hoy existen y la crisis de la democracia un modelo que sea a su vez de desarrollo económico y desarrollo humano? ¿Y cuáles son los obstáculos que lo están impidiendo? Bueno, uno de esos obstáculos es justamente la educación, ¿no? O sea, ese quiebre, digamos, del modelo educativo, del logro educativo, yo creo que es la tragedia de América Latina hoy. El modelo, además, hoy no tiene que ser solamente productivo, sino que también tiene que ser sustentable, ¿no? Tenemos esta realidad ya, digamos, del cambio climático que te pone condiciones, digamos, al tipo de modelo de crecimiento que podés tratar de buscar, y que requiere un capital humano que nuestras sociedades no tienen. Y ante eso, y esto me parece que también es importante que lo empecemos a internalizar, tenemos una irrupción de mercados informales, de mercados ilegales, ¿sí? De lo que los gringos llaman el precariado, ¿no? O sea, trabajadores de plataforma, por ejemplo, ¿sí? Que empiezan a sobrevivir en función de trabajos precarios, trabajos asociados a estas grandes empresas que se han vuelto, digamos, más importantes que muchos estados en la economía global, que son muy difíciles de regular para países como Chile, ¿no? ¿Quién regula Uber, Airbnb, ¿no? Rappi, ¿sí? Y que, digamos, empiezan a llenar o empiezan a suplir el empleo que la economía formal no puede generar, ¿no? Entonces, yo creo que parte del riesgo de la región, parte de lo que estamos viendo con la ilegalidad, con la informalidad, y con el deterioro de la capacidad del Estado, tiene que ver con que hoy tenés este tipo de empleo, este tipo de inserción laboral, es la única que para un porcentaje relevante de la población genera la capacidad de satisfacer necesidades básicas o aspiraciones de consumo que los trabajos formales, la apuesta educativa no logran generar. Ahora, tú nombraste el deterioro de la capacidad del Estado y me pareció muy buena esa frase de Pepe Mujica cuando vino a Chile el 2022, el Estado es pura carne con ojo. Y uno de los dramas que puede haber en las sociedades latinoamericanas, puede haberla en otro lugar también, es de la inutilidad del Estado. Tenemos como una especie de contradicción, que el Estado tiene que hacer tal cosa, qué sé yo, luchar contra la delincuencia, dar mayores prestaciones sociales y todo eso. Pero por otro lado está la contradicción con la capacidad del Estado. Sí. Tú hablas que hay distintos. Una reunión que fueron al Ministerio del Interior, los extranjeros quedaron sorprendidos. Después ir a una municipalidad y quedaron nuevamente sorprendidos, pero al revés. Por la disparidad. Mira, yo creo que tenemos un debate político todavía muy anclado en esta división o en esta competencia entre Estado y mercado, ¿no? La izquierda pidiendo más Estado, la derecha pidiendo más mercado. Y creo que parte relevante de la crisis democrática en América Latina hoy, ¿no? Y de la crisis de orden incluso, ¿sí? Tiene que ver con las precariedades de nuestros estados, ¿no? Que en algunos casos son carne con ojos, como dice Mujica. Es gente, digamos, que básicamente es una agencia de empleo sin demasiada capacidad institucional. Yo argumento que ese no es el caso de Chile. El caso de Chile, más bien, el problema es un Estado con el síndrome Transantiago, ¿no? Tengo muy buenos técnicos diseñando política pública en los ministerios, en las áreas claves, digamos, del diseño de política pública, y tengo una muy mala llegada territorial, ¿no? Y eso, digamos, de alguna forma refuerza patrones de desigualdad económica en el caso de Chile. Pero yo creo que parte de la crisis de la democracia en América Latina es una crisis de Estado. Te doy un ejemplo, digamos. Una fracción no trivial del voto a Milei en Argentina son jóvenes vulnerables, ¿sí? Que debieran ser quienes más se beneficien de la acción estatal, ¿no? Si hay un lugar donde el Estado tiene que poner la plata, si hay alguien que debiera beneficiarse
de la acción estatal son esos jóvenes. Y sin embargo, esos jóvenes votan a Milei, y votan a Milei desde un etos antiestatal, ¿no? Y te dicen, por favor, yo no quiero que el Estado se meta en mi vida, ¿no? No quiero que el Estado, si yo soy un trabajador de Rappi, me cobre impuestos o me venga a molestar, sáquenme al Estado, ¿no? Entonces, el Estado en América Latina muchas veces ha vulnerado tanto y durante tanto tiempo a la población, que incluso aquellos sectores que debieran beneficiarse de mayor peso del Estado en la sociedad, empiezan a reaccionar en contra. Un capítulo que tiene dolor y dramatismo a la vez es el de la delincuencia, del narco, del crimen organizado, o como le llamas tú para Chile, del crimen desorganizado. Y la segunda variante que tengo que plantear ahí mismo es como tú dices que en algunos países prácticamente la delincuencia o el narcotráfico está regulado por la policía, o sea, hay como una convivencia fatídica entre policía y delincuencia. ¿Hay conciencia real de estos problemas en América Latina o se dice, mira, esto es así y así es la vida? Mira, yo creo que hay una contradicción fuerte ahí, hay una contradicción normativa y una tensión normativa bien dura. El país con menos homicidios de América Latina es Argentina, ¿no? Y eso sucede porque la policía argentina coordina los mercados ilegales, ¿no? Distribuye el territorio, hace un pacto con la política diciendo yo administro el crimen y te bajo los homicidios, ¿sí? Y hace un pacto con las bandas criminales y dice, bueno, ustedes roban acá, ustedes operan acá, ustedes venden droga acá, este es el territorio que ustedes tienen, acá está la otra banda, ¿no? Y de esa manera, por un lado, cobran coimas por esa regulación. Esas coimas eventualmente terminan financiando carreras políticas, ¿no? Pero al mismo tiempo bajan los niveles de violencia. De violencia homicida. Argentina tiene muy bajos niveles de homicidios, tiene niveles altos de robo, ¿no? Porque esa es parte, digamos, del pacto implícito y no explícito, digamos, más bien explícito que está formulado ahí. Por otro lado, si tú vas a la investigación sobre casos que han tenido espirales de violencia, son aquellos casos en los cuales te vas en la mano dura, descabezás bandas, eso genera dos cosas de acuerdo a la literatura. Por un lado genera espirales de violencia, porque empezás a ambientar luchas territoriales que generan, digamos, competencia entre bandas. Y por otro lado, subís la corrupción. También porque cuando el Estado se va a una estrategia de mano dura, los policías, los jueces, los fiscales que empiezan a cooperar con las bandas o que tienen pactos de cooperación con las bandas, pueden cobrar más caro por la información que le filtran a las bandas. Entonces, estamos entrampados, ¿sí?, en una situación en la cual tenemos una expansión de mercados criminales. Esos mercados criminales, y es parte de lo que trato de describir en ese capítulo, tienen estructura diferente en los distintos países. Nosotros estamos muy entrenados para pensar México, Colombia, grandes bandas criminales, ¿no? Yo creo que el caso chileno, por ejemplo, como el caso de Uruguay, es un caso más bien de bandas territoriales, locales, al cual en el caso chileno han llegado bandas internacionales también que empiezan a disputar el territorio. Pero parte de la violencia que estamos viendo en Chile tiene que ver con esa competencia desorganizada, ¿no? Si nosotros a eso le ponemos una estrategia a lo Bukele, eso va a subir la violencia. No digas nada más porque vamos a hacer un pequeño alto y a la vuelta te iba a preguntar precisamente por Bukele y la eventual bukelización del combate a la delincuencia en América Latina. Volvemos de inmediato con Juan Pablo Luna. Democracia muerta. Un interrogante por si acaso. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl.
Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Volvemos a nuestro último bloque con Juan Pablo Luna, Chile, América Latina y un modelo estallado. ¿Democracia muerta? Es un libro que vale la pena. Lo recomiendo a las personas que están en los centros de estudio, en la vida académica, en la ciencia social, en la humanidad, en la historia, en la política, en la sociología. Y ciertamente también a aquel grupo de políticos que cree que es necesario estar actualizado, al día en estos temas. Te había planteado lo de la buquelización, porque es verdad lo que tú dices con una explicación bastante racional y sumándole lo que dice la literatura. Pero es comprensible que la gente común y corriente diga, oye, necesitamos un Bukele, esta cuestión no da para más. ¿Cómo congeniar o cómo ajustar las piezas para enfrentar en serio la complejidad del tema de la delincuencia o el crimen organizado? Mira, lo fundamental ahí, y es parte de los problemas que tiene la democracia y la institucionalidad democrática para funcionar en esta estructura, es que ninguna estrategia de corto plazo, ninguna bala de plata funciona del todo bien. No hay balas de plata. No hay balas de plata. El Salvador es un caso muy particular. Es un caso, por un lado, donde el nivel de extorsión era tal en la sociedad, al punto que, por ejemplo, hay una entrevista que circuló bastante, una cuña que le sacan a la dueña de un negocio de barrio, ¿sí? Que a mí me parece muy increíble, digamos, por todo lo que implica, ¿no? En la cual esta señora, 50 años, le dicen cómo ve al país, ¿no? Y la señora empieza relatando, dice, mire, mi hijo está preso, hace 2 años que se lo llevaron, tenía 16 años cuando se lo llevaron, mi hijo nunca hizo nada, estuvo siempre acá, no sabemos nada de él, no sabemos dónde está, nos gustaría saber dónde está, cómo está, no tenemos idea, no sabemos por qué se lo llevaron. Y ahí uno dice, pucha, aquí se viene una crítica a Bukele, ¿no? Y la mamá de ese cabro dice, pero el país está mejor, ¿no? Y yo puedo tener mi negocio abierto y no me piden vacuna. Tremendo. Entonces, ese nivel de disociación, ¿no? Implica que, bueno, ¿qué era la democracia para esa señora antes de Bukele, ¿no? ¿Qué implicaba la democracia? ¿Sí? Para que ella se disocie de tal manera que al mismo tiempo que tiene a su hijo preso, del cual no sabe nada hace 2 años, piense que el país está mejor, ¿no? Entonces, yo creo que ahí están, digamos, de alguna forma las promesas incumplidas de la democracia y los riesgos que tiene la democracia para sobrevivir en un contexto como este, ¿no? Pero la situación de El Salvador es una situación bien particular. Bandas jerárquicas, un país muy pequeño, un pacto del cual se habla muy poco entre los líderes de las pandillas y Bukele, ¿sí? Una estrategia que se hace muy rápido, ¿no? La rapidez en términos de la estrategia de encarcelamiento y de desmantelamiento de las bandas es clave y es irreproducible en un país más complejo, ¿no? Y obviamente violación a derechos humanos y una cantidad de gente que está presa, digamos, sin haber tenido nada que ver o sin democracia con bastantes contradicciones también. Sí, yo diría que es un país en el cual la democracia ya no está presente, digamos, ¿no? O sea, porque no hay derechos civiles básicos, ¿no?
Pero este modelo, digamos, se ha vuelto bastante... El marketing del modelo, porque también tiene mucho marketing, se ha vuelto bastante hegemónico entre quienes se entusiasman con soluciones fáciles, ¿no? Lamentablemente la solución a esto tiene que ver con, o los resortes de este problema tienen que ver con un mercado internacional que cada vez demanda más bienes ilegales y produce más bienes ilegales. Muchos de ellos circulan por América Latina. Un sustrato social donde hay mucha gente que no tiene inserción, lo que hablábamos al principio, en los mercados legales, ¿no? Y que ve en estos mercados ilegales y en estas actividades una forma de vida más atractiva, aunque sea una vida más corta. Los jóvenes verbalizan esto claramente, ¿no? No me importa vivir tanto, me importa vivir bien, ¿no? Sí. Nosotros discutimos pensiones, pero los jóvenes dicen, bueno, me van a pagar la luz antes de los 25, pero a los 20, esos años que voy a vivir los voy a vivir bien. Entonces, eso requiere, digamos, mi sensación es que la solución al problema que América Latina tiene con los mercados ilegales, los mercados criminales, no solo pasa por la política de seguridad, aunque sí pasa por la política de seguridad, también pasa por una política de desarrollo, por políticas de incorporación social que tienen que atender a los niños que están naciendo hoy y que por tanto van a demorar 15, 20 años en fructificar. Y el problema que tiene la democracia para lidiar con eso es que tenés sistemas de partidos caídos, ¿no? Outsiders desafiando a los liderazgos más institucionales por todos lados, y una compresión de los tiempos de la política, ¿no? Entonces, vos necesitas 20 años para solucionar este problema, ¿no? La gente está urgida y quiere soluciones hoy, y la política compite en ciclos de 4 años, ¿no? Es muy difícil cuadrar los consensos técnicos, los consensos políticos que hacen falta, ¿no? Para lidiar con estos temas. Y en el caso de Chile, algo que a mí me preocupa especialmente es la fragmentación institucional. Yo lo que veo en Chile como una de las debilidades fundamentales para atacar este problema no es solo la fragmentación política, sino la fragmentación del sistema institucional. Yo cuando hago investigación sobre estos temas y hablo con fiscalías, con carabineros, con PDI, con Ministerio Interior, con gente de seguridad en los municipios, ¿sí? Lo que uno encuentra es competencia entre esas instituciones, celos cruzados, desconfianzas cruzadas, ¿no? Entonces es muy difícil articular desde esa base una política pública que tiene que ser muy coordinada, con consensos de largo plazo, ¿sí? Que permitan ir solucionando estos problemas. Ahora, es un hecho, o al menos una apreciación del hecho, que las democracias son lentas en la solución de estos problemas. Tú hablas de democracias lánguidas, y por otro lado dice en una parte algo que es contraintuitivo, que el problema de la democracia no es ni el populismo ni la polarización, sino que hay problemas estructurales. ¿Cuáles son esos problemas estructurales y cómo convivimos con estas democracias lánguidas? Porque a la larga sí puede tener un problema de desafección hacia la democracia como régimen. Sí, por supuesto. Yo creo que de alguna forma la democracia comparte con el populismo actual la ineficacia, ¿no? O sea, salvo excepciones, ¿sí? Uno puede pensar en algunos liderazgos en el este europeo, ¿sí? Puede pensar, por supuesto, en las narcodictaduras, digamos, Venezuela, Nicaragua, ¿sí? Donde liderazgos populistas logran eventualmente hegemonizar de tal manera el poder y la actividad económica que ordenan y se mantienen en el poder de forma hegemónica. Pero buena parte de los populistas, ¿sí? Que llegan al poder, al igual que los líderes democráticos elegidos con un perfil más institucional hoy, tienen problemas
cuya raíz está en la falta de eficacia de la democracia, ¿no? En la falta de eficacia institucional, en lo poco que la política logra moverle la aguja a la gente, ¿no? Lo poco que impacta la política pública en la vida real de la gente. Y eso tiene que ver con cuestiones como tan fundamentales como la siguiente, que el poder hoy se ha fugado de la estructura en la cual se ancla el régimen democrático o el régimen político nacional, que es el Estado-Nación, ¿no? O sea, la democracia liberal, tal como la conocimos y la practicamos fundamentalmente desde la segunda posguerra en adelante, tenía como ancla territorial el Estado-Nación, ¿sí? Tenía como sociología política la sociología de una sociedad industrial, ¿no? De un modelo de desarrollo industrial, digamos, que generaba retornos crecientes, ¿no? Y hoy lo que tenemos son estados a los cuales se les ha fugado el poder, por abajo y por arriba, ¿no? Desde el narcotráfico hacia abajo, hasta las grandes compañías de datos hacia arriba. Tenemos sociedades postindustriales mucho más complejas, muy difíciles cuyos conflictos son muy difíciles de sintetizar en las viejas plataformas de izquierda, derecha, Estado, mercado, etc. Y tenemos una economía política de restricciones, ¿no? O sea, tenemos una economía política en la cual la economía crece poco, ¿sí? En la cual tenemos que enfrentar desafíos como el cambio climático, tenemos que enfrentar desafíos como la llegada de migrantes masivos, esto es parte de la crisis europea, a sociedades más prósperas, ¿sí? En las cuales los locales empiezan a decir, bueno, paren un poquito, ¿no? Pero resulta que la única región del mundo donde hoy hay tasas de fertilidad y de crecimiento de la población es la sociedad africana, ¿no? Entonces, en Europa, digamos, se estima que en los próximos 10, 15 años van a migrar hacia Europa 50 millones de africanos. Esa cifra es ¿no? impresionante, yo no la había visto. Bueno, ¿cómo hacen las democracias europeas? ¿Sí? ¿Dónde siguen votando y decidiendo los viejos ciudadanos europeos? ¿Sí? Altamente privilegiados versus esas masas destituidas, ¿sí? Que llegan a los países para seguir funcionando y administrar las tensiones que genera eso en una sociedad como la francesa o la española o la inglesa, digamos, ¿no? Eso es parte de lo que tenemos que cuadrar y tal vez tenga que ver con decir, bueno, en realidad esta idea de tener regímenes políticos anclados a nivel del Estado-Nación ya no tiene tanto sentido, hay que pensar en otro tipo de estructura, ¿no? Y hay que ver, como planteas tú al final, con este concepto, si la democracia se puede reinventar o no se logra o no lo logra hacerlo. Sí, de eso depende. Yo creo que esto es casi como nuestro desafío civilizacional en términos políticos institucionales, ¿no? Es decir, si no hacemos nada, evidentemente vamos hacia un proceso de colapso civilizacional, vamos a un proceso como ha sido la historia de la humanidad, en la cual luego de ciclos de cooperación de más o menos 40, 50 años, sobrevienen ciclos de violencia y de violencia política y de mucho sufrimiento humano, ¿no? Entonces, si queremos, digamos, de alguna forma un futuro diferente para nuestros hijos, ¿no? Creo que lo que hay que pensar, aunque nadie sabe muy bien cómo hacerlo, y es un desafío colectivo, es cómo reinventamos el ideal democrático, ¿no? Para el tipo de sociedad que tenemos, no para el tipo de sociedad que tuvimos hace 30 años y que dejamos de tener, ¿no? Ese es parte del argumento. Juan Pablo, Democracia Muerta, Chile, América Latina y un modelo estallado, lo recomiendo, pero te quería pedir a ti recomendaciones de libros para mí, para los auditores, como hacemos con cada invitado. Bueno, a ver, yo estoy leyendo de todo un poco y leo como varios libros en paralelo. Algunos libros que me han gustado para pensar estos temas.
un par de Giuliano da Empoli. Hay uno que se llama Los magos del Kremlin. Es una novela, ¿sí? Pero de alguien que tiene mucha información sobre cómo funciona, digamos, el régimen político ruso, ¿no? Y con Putin, digamos. Vale mucho la pena para entender, sobre todo el manejo de y la incidencia de la emocionalidad en política hoy. Un segundo libro de Giuliano da Empoli, que no es una novela, sino que es más bien un libro testimonial, ¿sí? Se llama Los ingenieros del caos, y tiene que ver sobre todo con cómo funcionan las redes sociales en política y cómo la política instrumentaliza las redes sociales en el mundo contemporáneo. Esos dos más cercanos al tema de esta conversa. Después yo leo harto crónica, y acabo de terminar un libro de Leila Guerrero, que para mí es la pluma más que más placer me genera leer, sobre todo en formato crónica, que se llama Los suicidas del fin del mundo. Es sobre un pueblito en Santa Cruz, en Argentina, donde los jóvenes se empiezan a suicidar masivamente. Y hay una novelita chiquita que acabo de terminar también, cuya autora no conozco, no recuerdo el nombre, lo puedo buscar, que se llama La Come Tierra. Es una novela breve, biográfica, sobre una niña que, criada en un contexto de vulnerabilidad social, comía tierra de lugares donde desaparecían otras mujeres o otras personas, y lograba identificar dónde estaban y qué les había pasado. Es una historia real, creo que va a llegar a Netflix pronto. Es la primera novela de esa escritora. Voy a buscar el nombre. ¿Está ambientado dónde esto? ¿En Argentina, en Uruguay? Está ambientada en Argentina, en un pueblo del interior de Argentina también. Voy a buscar en este momento cómo se llama está bueno, la autora. Porque no lo conocía para nada, La Come Tierra, y parece interesante y tremenda la historia. Vale mucho la pena. Perfecto, lo vamos a dejar anotado. En cualquier caso, Juan Pablo, yo desde ya te doy las gracias por haber venido a nuestro programa Historia, Libros y Banderas. Tienes tu casa para cuando aparezca otro libro. ¿Encontraste? Encontré, se llama Dolores Reyes y Dolores se llama Reyes. solo Come Tierra, sin la. Perfecto. Vale mucho la pena. Muchas gracias por habernos acompañado. No, mil gracias por la invitación. Y ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libros como cada semana. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Banderas de esta semana nuestra recomendación es el libro de Tzvetan Todorov, Los enemigos íntimos de la democracia, publicado por Galaxia Gutenberg allá por el 2012, el pensador búlgaro y que desarrolló prácticamente toda su carrera en Francia, hace una reflexión muy profunda sobre la situación que viven las democracias a comienzos del siglo XXI. De partida, considerando el malestar que hay sobre las democracias, el mesianismo político, la tiranía de los individuos, los efectos de lo que él considera el neoliberalismo, la existencia de populismo y xenofobia, y una reflexión final sobre el futuro de la democracia. Este es un problema que no es exclusivamente europeo, es del mundo entero. Y lo que hace Todorov es apreciar lo que está ocurriendo, no solo en la política de los países de Europa, sino también en la cultura, en la relación que existe entre los europeos y los inmigrantes y otras situaciones relevantes. Los enemigos íntimos de la democracia, Tzvetan Todorov, es la recomendación de la semana en Historia, Libros y Banderas.